Buenos días a todas, todos y todes. Es un gusto enorme estar con ustedes en este momento tan especial para nosotros. Antes de empezar, me gustaría decirles que hay traducción para inglés y portugués. Es solamente eh, accionar el botón de traducción y así pueden escuchar en el idioma que sea más confortable para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinario que integra la cuarta semana por justicia fiscal, una actividad que es de la iniciativa Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal. ¿Qué es la iniciativa? Es una actividad impulsionada por un grupo de 8 organizaciones, somos 5 ONGs, ASIG de Argentina, CELS de Argentina, INESC de Brasil, de Justicia de Colombia, Fundar de México, una red regional, que es la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, que es conectada a la Global Alliance for Tax Justice, que tenemos a Dereje acá, que representa la Alianza Global, y 2 organizaciones internacionales, el CERS y la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. Y nuestro objetivo principal como iniciativa es contribuir para fortalecer los vínculos entre las políticas de impuestos y gasto público y la justicia fiscal y los derechos humanos. Y yo soy Nathalie Beguin, coordinadora de INES, una ONG de Brasil, en esta condición integrante de la iniciativa, y voy a moderar nuestro panel de hoy, nuestro webinario de hoy. Y nuestro webinario, que tiene a personas muy interesantes, como podrán ver, tiene por misión profundizar temas de justicia fiscal, cooperación sur-sur, integración regional, especialmente en los continentes latinoamericanos y africanos, ¿no? Entonces, la idea es un poco discutir qué podemos aprender unos con los otros, cómo podemos trabajar e incidir juntos en negociaciones internacionales en temas fiscales, especialmente en Naciones Unidas y OCDE. Y esas preguntas hacen mucho sentido porque recientemente el sur global ha tenido papel de destaque en el tema fiscal, ¿no? Gracias a la Unión Africana, el debate sobre tributación en Naciones Unidas ganó una nueva vida, posibilitando la instalación de una convención marco sobre cooperación tributaria. Y en América Latina, recientemente creamos la plataforma intergubernamental de tributación y el debate sobre impuestos entró también en la CELAC. Entonces, el tema de tributación en el sur está ganando vida y muy impulsionado por nuestros países del sur. Y lo interesante de estos movimientos es que contribuyen para que el tema sea abordado de forma más democrática, inclusiva y participativa, porque efectivamente en esos espacios de Naciones Unidas y de la PTLAC estamos involucrando a los países del sur global y a la sociedad civil. Entonces, tenemos la impresión finalmente de que las voces de las personas más afectadas por la injusticia tributaria están siendo más oídas. Y así, para tratar de este tema, tenemos a un panel de lujo de personas muy calificadas, expertos y académicos y activistas. Tenemos a Dereje, que es de la Global Alliance for Tax Justice. Tenemos a Natalia, que es una experta en cuestiones tributarias, y a César, que es un académico y además ocupa un cargo muy importante, pues es un rector de una universidad. Vamos a empezar en este orden de Derecho, Natalia y César. Cada uno tendrá 10 minutos para sus exposiciones y después regresamos a escuchar a las preguntas de la audiencia y ahí concluimos. Más una vez, muchas gracias. Acuérdense que hay posibilidad de traducción si quieren oír otros idiomas, español o portugués, en el botoncito de Interpretation que está en el Zoom. Y para no tardar más, empezamos con Dereche. Por favor, Dereche, tenés 10 minutitos. Muchas gracias. No preparé ninguna presentación en PowerPoint. Acabo de salir de una reunión similar con gente en Buenos Aires, Argentina. Tuvimos un seminario similar, una conferencia con Natalie. Hablamos con políticos, política social, tomadores de decisiones sobre este tema. Quiero empezar a hablar sobre la Global Alliance for Tax Justice.
Es una red para fiscalización global en África, Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Nos llamamos una coalición global liderada por el sur, porque al ser creada en Lima, la presidencia la tiene de hecho una organización latinoamericana, y esta es una coalición liderada por el sur, porque tenemos que vivir en una sociedad civil, y, y se trabaja con ONGs también del norte global. Y queríamos avalar como una voz del sur, no en pro de ninguna agenda del sur, sino para posibilitar que las voces del sur se escuchen y hablen sobre sus intereses. Esta agencia global empezó esta campaña en dos frentes. Uno, mostrar que la línea de la OCDE no nos va a llevar a ninguna parte. Hicimos muchas campañas sobre este tema y hicimos presentaciones y peticiones firmadas por más de 250 organizaciones de sociedad civil de todo el mundo en cuanto a temas de fiscalización cubiertos por la OCDE. Así que nuestro motivo era, por una parte, mostrar que es que lo que la OCDE estaba haciendo no iba a tener resultados realmente útiles, sino llevar los temas hacia la ONU para negociar en calidad de iguales, con transparencia, con la participación, no solamente de todos los miembros de la ONU, sino, sino garantizar que nuestros gobiernos se responsabilicen de sus acciones. Por eso nos concentramos en exponer las acciones de la OCDE para demostrar que sus soluciones no son adecuadas. Esto no se ha completado y estamos completamente seguros de que el Estados Unidos no estará de acuerdo. Esto considera únicamente och- 86 a 100 campañas internacionales. Es una fracción muy pequeña de lo que estamos trabajando. Y por otra parte, esto, estos son, buscan distribuir un margen de ganancia de estas compañías internacionales, de estas 86 a 100 compañías, es un margen muy pequeño. Y si se deja más del 90% de las ganancias de las multinacionales, ¿cuál es la solución? Si 90% de las prácticas y las revoluciones es lo único que funciona, no se puede tener una estructura, no se puede mantener una estructura global que se creó hace años y que no aplica para las cantidades que tenemos hoy en día. Y luego, vemos que cada 100 años se les cobra un 10%, pero eso no se corresponde con lo que ganan. Esto me parece un chiste. El segundo tema importante es, la OCDE sabe que sabe que no va a resolver el problema. Ella debe prevenir la intervención de la ONU en el proceso de búsqueda de soluciones global, porque todo- todos los miembros poderosos de la OCDE, cuando van a la ONU, siempre dicen, dejen esto, la OCDE se está encargando, para no duplicar esfuerzos. Entonces, no es sobre resolver el problema, sino evitar que la ONU interfiera, básicamente. A esto nos puede ayudar a exponer falta de condiciones adecuadas
y los sesgos del proceso de la OCDE, que es dominado por estos países poderosos. Nuestra segunda línea es de traer una convención general en cuanto a fiscalización, crear una organización universal gubernamental para crear soluciones a estos problemas. Esto es muy importante porque en la ONU el proceso es transparente y hecho en pos de la igualdad. Así que podemos empezar el proceso presentando un documento sobre discusión de la Convención de la ONU para que los países involucren a la sociedad civil también y dentro de la convención. No es una demanda de la sociedad civil. La negociación fiscal de la ONU fue promovido por el G77. Esto inició en 2015 durante la Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo de la ONU, pero fue bloqueado por los países ricos. Un párrafo del documento final decía esto. Si esto, si este párrafo sigue estando presente, no vamos a negociar. Tenemos que forzar a los países del G77 a quitar este párrafo del documento final y luego los países del G77 que el documento final saldrá de la convención. Así que recuerda que Global Alliance empezó en ese momento. Y les dijimos, nos vemos en Nueva York, básicamente. Esto fue lo que pasó. Entre tanto, la OCDE no estaba dando resultados y los países africanos están frustrados porque todos los compromisos que se tomaron para minimizar los flujos ilícitos de fondos y para la fiscalización global de las compañías no se estaba cumpliendo. Por lo tanto, en efecto, las propuestas de la OCDE, cuando se hacen la evaluación de ingresos, muestra que están fiscalizando menos de lo que se fiscalizaba antes. Estoy citando a la autoridad fiscal del principal de Nigeria, quien dijo ante la OCDE que si aplicamos el pilar 1, fiscalizaríamos a las multinacionales menos de lo que podemos actualmente. ¿Por qué importa esto? Porque en pilar 1 es renunciar al derecho fiscal de, por ejemplo, de introducir de manera unilateral un impuesto a los servicios digitales. Es decir, no vamos a fiscalizar, no vamos a estar de acuerdo. Eso es lo que la OCDE, de lo que se trata la OCDE, de evitar que fiscalices, no que cobres más impuestos. Así que esto galvanizó a los grupos africanos en las negociaciones con la ONU, porque sabemos que África está en parte de este marco, pero las compañías están evadiendo impuestos. Así que ahora tenemos que ir a la ONU para hablar sobre esto. Empezaron como un grupo africano y liderado por Nigeria. Luego tuvieron el apoyo del G77, porque el grupo de África no podía hacerlo solo. Esta solidaridad de apoyo del G77 a la resolución de África logró la fuerza en los números para pasar esta resolución a pesar de la resistencia y bloqueos de los países más ricos. Lo que hicieron fue que introdujeron enmiendas y los ayudó a pasar de casi nada a una propuesta sólida.
los países del G77 estuvieron juntos eh, para bloquear las enmiendas eh, y con este bloqueo de la enmienda, la resolución de la ONU sobre la Convención Fiscal no llegó incluso a votación porque los países ricos vieron que no tenían los miembros para bloquearla. Entonces se aprobó, pero no quiere decir que se rindieron. Desde que empezó el proceso han tratado de ralentizarlo. Y una manera es ir en contra el espíritu en sí de la resolución, al intentar incluir cosas que fueron rechazadas en la enmienda, en la discusión. Lo segundo que están haciendo es dividir los intereses del G77 para mantener su orden colonial que tanto les gusta. Hasta ahora, los países del G77 se han mantenido juntos, que es el reto más importante para lo que hacemos en nuestras reuniones, para reflexionar sobre la importancia de la unidad del G77 para avanzar en nuestra agenda. Están unidos. Si ven a los países miembros de la OCDE que bloquean estos procesos, están unidos en pervertir o diluir o evitar estos procesos. Así que podemos evitar que lo hagan para manteniendo la unidad de los países del G77 sería excelente. No creo que incluir algunos países en el G20 los ayude a lograr esto. El- lo que está haciendo el G77 es demasiado importante. No creo que esta divergencia de intereses realmente logre lo que los países poderosos quieren lograr, que es separar y dividir a los países del G77. Hay un interés común, por ejemplo, entre Brasil y Nigeria. No hay, no hay, no hay intereses comunes entre Brasil y las multinacionales estadounidenses. Creemos que esta estructura fue creada por partes coloniales que buscan prevalecer y mantener la estructura económica mundial en Latinoamérica, África y Asia. Así que hablar con algunos países de esas regiones y de hacerles creer que son parte de la parte dominante no va a ayudar. La coalición debe ser sólida y todos ir en contra de los países poderosos. Muchas gracias, estoy muy animado en cuanto al trabajo que estamos haciendo, porque la colaboración de Sur-Sur es clave. Estoy muy feliz. Habíamos perdido la coordinación de nuestra coalición, pero queremos volver a la experiencia que teníamos antes y reforzar la unidad y la cooperación entre los países del sur global. No pedimos mucho, es simplemente reconocer nuestros derechos, imponer a las multinacionales que están afectando nuestras economías. No les estamos diciendo, dennos nuestro dinero. Se trata de mantener el dinero, algo de ese dinero en nuestras economías, porque igual se beneficia. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Dereche. Esa emoción, ese entusiasmo con el cual recuperas la importancia de la cooperación sur-sur y de cómo finalmente esta cooperación sur-sur está rindiendo resultados, ¿verdad? Con el liderazgo de la Unión Africana y primero con Nigeria, después la Unión Africana y después el apoyo del G77, uno se va poniendo con mucha alegría. Ahora se juntó a nosotros felizmente Chennai Mukumba, que es la principal lideranza de la Tax Justice Network África. Chennai tendrá 10 minutos para hablar un poco de cómo entiende, mira este proceso de la convención desde la sociedad civil africana.
Chennai, tenés 10 minutos y hay traducción al español y al portugués, entonces podés hablar tranquilamente en inglés. ¿Ok? Bienvenida, Mm, Chennai. Muchas gracias por esta oportunidad, antes que nada, para compartir en esta plataforma sobre cómo nosotros hemos participado en este proceso. Mucho de lo que yo quería decir ya lo dijo Dereye, de hecho. No creo que hay nada que pueda agregar, que agregue más valor porque hemos trabajado juntos. Pero lo que puedo hacer es agregar algunas dinámicas a esta conversación con base en lo que hemos intentado hacer aquí en África, directamente con la Unión Africana y el Grupo Africano. Si pensamos en las lecciones aprendidas para nosotros, el principal motor para este proceso de la Convención de la ONU, al menos en África, salió del reporte principal que Dereye mencionó, que se lanzó y luego publicado en 2015. Ahora que hablo con ustedes, estoy en Etiopía, estoy participando en una conferencia preparatoria para el financiamiento del desarrollo, que será el año que viene. Les digo esto porque en la conferencia 3 que ya hubo, el grupo de África había tenido sugirió que se pospusiera la discusión sobre la Convención de la ONU. Sin embargo, los países africanos no cedieron. Re- Recibieron sus instrucciones de la publicación importante del informe. Así que si rastrean la conversación, pueden ver que y literalmente desde 2015 hasta 2022, cuando vimos la adopción de la resolución, el grupo de África estaba insistiendo en que este siguiera siendo un tema que se hablara por la comunidad global, más específicamente por las Naciones Unidas. Para mí, al pensar en las distintas lecciones, es importante que todas las regiones tengan un único libro guía, por así decirlo, que maneje su agenda a nivel global sobre cómo quieren participar en la fiscalización. Este es el informe de 2015, como les dije. De hecho, el año que viene será el aniversario de la década desde que el informe del panel se publicó. Y una de las cosas que celebraremos será el lanzamiento del proceso de la Convención Fiscal de la ONU. En particular para los países de África, este es un proceso muy importante por varias razones. Como Dereye mencionó, ha habido mucha exclusión en cuanto a participación en la creación de normas fiscales a nivel global. Y esto tiene impactos muy directos, no solamente en nuestro logro de los objetivos de desarrollo sostenible, sino en el documento que nosotros utilizamos para determinar cuán bien cumplimos con nuestros objetivos de desarrollo. Para nosotros, ese es un tema muy importante, porque la agenda de la Agenda 63 marca que para lograr nuestros objetivos de desarrollo, la movilización nacional es clave. Pero si tenemos un sistema global que socava nuestros esfuerzos para lograrlo, a la larga socava la agenda que nosotros mismos fijamos para nosotros como continente. Además de esto, nuestra inhabilidad de participar en la creación de reglas y normas globales ha llevado a que los resultados siempre estén sesgados a favor de los países poderosos que siempre tienen un asiento en la mesa. Una de mis, in- una de mis intervenciones en esta conferencia F50 es que tenemos que revisar las normas fiscales globales, porque actualmente están sesgadas a favor de países ricos y tenemos que corregirlo. También este es un punto importante, porque no es que los países del sur global o los africanos quieren más de lo que nos corresponde.
queremos una distribución equitativa de los recursos, y es algo que África presentará en Nueva York, que actualmente la distribución no es equitativa, que no es justa, y realmente socava a nuestros países para la movilización de recursos nacionales. Y es lo que queremos básicamente es un campo de juego justo. Y otra cosa importante es que cuando hablamos de los derechos, la distribución de derechos fiscales justa, no es solamente para países del sur. Esta distribución sería beneficiosa para toda la comunidad global. Todos estaremos mejor si todos tenemos la posibilidad de cumplir nuestros objetivos de desarrollo sostenible y nuestros objetivos generales de desarrollo. Otra cosa que ha marcado ha marcado la presentación del grupo africano, que no es solamente un tema de países en vías de desarrollo, sino que nos beneficiará a todos. Es una comunidad, es un tema de la comunidad global. Así que, en mi opinión, en cuanto a la manera en que entramos a esta conversación, es un enfoque resoluto del grupo africano y de que su ayuda en cuanto a este tema debería continuar y saber que están dispuestos a pelear no solamente por África, sino por la comunidad global. Para concluir, quiero decir que lo que esta discusión sobre la Convención Fiscal de la ONU también comunica, para mí, un cambio en la conversación general de la arquitectura financiera internacional. Digo esto porque veo una naturaleza muy sesgada de los acuerdos multilaterales, no solamente en los impuestos, sino en inversión, en deuda y en cierto modo a la ayuda al desarrollo internacional. Si como países del sur global podemos lograr avanzar y llevar soluciones multilaterales que lleva a la participación de todos los países, este será el inicio de la reforma del sistema financiero internacional y para dar beneficios para todos los países. Digo esto para decir que esta batalla no se trata de más que de impuestos, es sobre la democratización de la economía global, que, como les dije, nos beneficiará a todos. Le concluyo aquí y de nuevo, muchas gracias por esta oportunidad de hablarles. Muchas gracias, Chennai, por respetar el tiempo, pero sobre todo por un análisis lúcida y justa, ¿no? De lo que el proceso de la creación de la Convención de Naciones Unidas representa. Es un gusto para nosotros tenerte acá. Y ahí, como decís tú, que una redistribución equitativa de los derechos tributarios es bueno para todos, ¿verdad? No solamente para los del sur, que parece que cuando nos estamos organizando desde el sur para presionar a los del norte, queremos solo vantajes para nosotros. No, nosotros queremos justicia para todos y todas, ¿verdad? Y en este sentido, es importante que escuchemos ahora a Natalia Quiñones, que es una experta internacional en materia tributaria, pero que tuvo un rol muy importante, muy central en la creación de lo que se llama PETELAC, que es la plataforma latinoamericana sobre tributación, que representa también, no tanto cuanto en África, que nosotros tenemos, nos encanta lo que pasó en África, pero hay un esfuerzo acá en América Latina también de unión de los países de la región en el tema tributario. Es algo muy nuevo y debo decir que fue una iniciativa que tuvo liderazgo de Colombia y en eso participó Natalia y algo muy, además del ineditismo de un esfuerzo conjunto de gobiernos, fueron creados mecanismos de participación social que son totalmente inéditos, ¿no? Especialmente en materia tributaria. Entonces, como dijo Chennai, ¿no? Nosotros queremos más democracia. Democracia quiere decir más voces para los del sur, pero también voces para las personas que son las más afectadas por la injusticia tributaria. Entonces, Natalia, tenés 10 minutos para comentar un poco sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie, y me complace muchísimo estar aquí, especialmente ver nuevamente a Chennai y a Dereye, porque justamente lo que tú mencionas, Natalie, sobre el esfuerzo naciente latinoamericano de colaboración,
tiene mucho que aprender de lo que está pasando en África. Yo quisiera compartir muy brevemente unas diapositivas sobre la importancia de este movimiento en África. Yo estuve el año pasado, en noviembre, en la conferencia panafricana de los flujos financieros ilícitos y realmente me impactó muchísimo ver cómo los africanos comparten una identidad africana casi que por encima de sus identidades nacionales como nigerianos o etíopes, etc. Y sentí que ese movimiento panafricanista ha sido realmente muy central para lograr esos logros tan importantes que ha tenido África, la Unión Africana y bueno, en general el sur global en todo lo que está pasando en la ONU. En esta intervención yo quería hablar un poco de cómo podemos avanzar nosotros también hacia hacia esa identidad común, porque realmente sentimos que hay una ausencia de un movimiento pan latinoamericano, incluso pan suramericano, a pesar de que parecería que tenemos muchísimas cosas en común. Todos nuestros países en Sudamérica tienen una riqueza natural impresionante, tanto en minerales como en biodiversidad. Todos compartimos un pasado colonial complicado. Tenemos en la mayoría de países un idioma común. En Brasil, a pesar que hay portugués, nos entendemos en portuñol. Todos compartimos una deuda externa excesiva que no hemos podido terminar de controlar en este sistema capitalismo agresivo que hemos adoptado como modelo global económico. Y todos además tenemos un riesgo muy alto de sufrir las consecuencias del cambio climático, a pesar de que no hemos sido nosotros los que realmente han contribuido a este calentamiento global. Por el contrario, nuestros países han ayudado y siguen ayudando a mantener una biodiversidad y unas cuencas hídricas lo suficientemente fuertes para que podamos contrarrestar un poco ese calentamiento que ha producido el norte global. Pero a pesar de todas estas cosas que tenemos en común, no hemos logrado alcanzar esa identidad de vernos primero como latinoamericanos o como suramericanos, más allá de las identidades nacionales que siguen siendo bastante fuertes en nuestra región y que hacen que sea un poco más difícil alcanzar estos grandes hitos que han alcanzado en África. Y en el tema tributario tenemos varias cosas que compartimos. Por ejemplo, una gran fortaleza en la imposición en la fuente. Nosotros somos expertos en aplicar retenciones en la fuente. Sabemos muy bien cómo diseñar esas normas y cómo implementarlas exitosamente. Y por eso tenemos una dificultad muy grande al momento de grabar rentas móviles y que no cuentan con una presencia física en nuestros territorios. Con esta situación común, uno pensaría que todos los países latinoamericanos, al igual que africanos, podríamos unirnos en buscar soluciones que fortalezcan la imposición en la fuente de las rentas fijas, las que no se mueven fácilmente, y busquemos soluciones comunes para poder gravar esas rentas altamente móviles, como por ejemplo la presencia económica significativa que tenemos en algunos países, tanto de África como de América Latina. Todos nuestros países comparten también una tendencia a adoptar beneficios tributarios para atraer inversión extranjera. Nosotros queremos aumentar el número de empleos y la infraestructura que traen estos grandes contribuyentes en nuestros países en general. Los más grandes contribuyentes son empresas extranjeras y todos queremos tener un poco de ese recaudo. Y en ello lo que hacemos es competir los unos contra los otros y realmente pues hacemos sacrificios fiscales muy altos que terminan en una carga tributaria excesiva sobre los asalariados. Como queremos atraer esas grandes empresas, pues necesitamos tener una base fija de recaudo que pues lo más fácil es gravar a los trabajadores. Entonces finalmente pues tenemos esta fuerte desigualdad también en lo tributario,
porque las rentas pasivas, que son las que perciben las personas más adineradas, se benefician de una menor tarifa y las grandes multinacionales tienen unos beneficios que le cuestan mucho más al Estado que los beneficios que podría disfrutar la clase media. Por eso parecería que todos deberíamos compartir la necesidad de buscar otras soluciones para gravar las clases altas, y en esto Brasil ha tenido un fantástico liderazgo en el G20 buscando un impuesto bueno, varias medidas tributarias que graven a los individuos de altos patrimonios. Y esto debería ser algo que como Latinoamérica todos respaldemos, porque incluso nuestros individuos de altos patrimonios han cambiado su residencia fiscal para escapar a nuestras medidas tributarias. Entonces, tiene que haber algún tipo de medida que neutralice la movilidad de este segmento de la población. Finalmente, otra de las cosas que tenemos en común, y esto por supuesto no agota todas las comunalidades que podemos tener en lo tributario, es que tenemos un expertise limitado en términos de recursos humanos. O sea, el número de personas expertas en tributación internacional es inferior al número que necesitamos para poder realmente aplicar las normas tan complejas que hemos llegado a tener por estar adoptando los estándares de la OCDE, el MLI, todo lo de BEPS. Realmente hemos llegado a un nivel de complejidad altísimo con muy pocos expertos para poderlo aplicar. Y ahora que estamos en estas discusiones de política tributaria, vemos que nuestros ministerios de Hacienda, que deberían ser quienes llevan esa dirección, ese direccionamiento político, tampoco hay muchos expertos que puedan explicar lo que Dereye nos explicaba ahora de la inconveniencia, por ejemplo, de varias de las medidas que propone la OCDE. Entonces, pues necesitaríamos estar de acuerdo, por ejemplo, en adoptar soluciones simples, en rechazar entre todos la complejidad de las normas que tenemos hoy en día en materia de tributación internacional. Y estas son solo algunas como pequeñas primeros pasos para que entre todos podamos llegar a fortalecer esta integración a nivel regional. Y, por supuesto, entre más fuertes seamos regionalmente, pues más fuerte se podrá dar esta cooperación sur-sur. Efectivamente, la PETELAC que mencionaba Natalie ha iniciado unos esfuerzos muy activos en interactuar con el bloque africano, con la Unión Africana, con la sociedad civil africana, para poder entender en qué cosas coincidimos, y son muchísimas realmente, como decían tanto Chenay como Dereye, somos parte del G77 y tenemos mucho más en común entre nosotros que con los demás países OCDE, a pesar de que varios de nuestros países están en un proceso de adhesión a esta organización. Y aquí yo quiero resaltar el rol, Natalie, de la sociedad civil, y quiero felicitarlos por realizar este evento, porque realmente es la sociedad civil la que agrupa y crea esta apertura en los gobiernos para poder identificar posiciones comunes. Lo que en este momento está pasando en África, que llegan siempre a la ONU con una disciplina absoluta de rescatar siempre la posición africana antes de decir su posición nacional. No son excluyentes, podemos todos tener nuestras diferencias y efectivamente defender las posiciones que hayamos desarrollado a nivel nacional, pero los países africanos, cuando hablan en la ONU, primero reiteran la posición africana y luego añaden o complementan con una posición nacional. El sueño es que nosotros en Latinoamérica podamos llegar a hacer eso también en algún momento, y creemos que el rol de la sociedad civil y de la academia, doctor César, es sumamente importante para poder llegar a esa apertura también a nivel gubernamental. En Petelac hemos trabajado unas soluciones muy buenas en los grupos de trabajo técnico, tanto en tributación de los individuos, como podríamos lograr ese registro único mundial de beneficiarios finales sobre todo tipo de activos, no solamente los financieros, sino también la propiedad raíz, yates, aviones, etcétera, bienes de lujo.
cómo podríamos crear impuestos a nivel global que contrarresten la altísima movilidad de las rentas empresariales por servicios y de las altas clases sociales. En fin, tenemos una cantidad de desarrollos también en lo ambiental que podrían llegar a tener una gran tracción como posibles protocolos en todo este proceso ONU o incluso en las discusiones OCDE. Sin embargo, necesitamos una mayor tracción y una mayor identificación de nuestros países con la posibilidad o el potencial que traen estas soluciones que hemos trabajado a nivel técnico al interior de la PETELAC. Tenemos claro un interrogante grande que es el Caribe. La PETELAC se inauguró como una plataforma latinoamericana inclusiva, sobre todo también pensando que GRULAC, que es el grupo de Latinoamérica y Caribe en la ONU, nos incluye a todos y quisiéramos poder tener posiciones comunes también a nivel GRULAC. Sin embargo, pues en el Caribe hay algunos idiomas diferentes, intereses diferentes por la economía que se ha desarrollado por las limitaciones históricas del colonialismo en distintas islas caribeñas, etcétera. Y todas esas cosas tenemos que pensarlas tanto desde la sociedad civil como desde la academia. ¿Cómo podemos utilizar todos estos legados históricos coloniales para podernos unir en soluciones que realmente arrojen una mayor justicia fiscal para toda la región y para el mundo entero? Oyendo también lo que decían tanto Dereye como Chenay, tal vez es importante que pensemos en un hito grande como el panel FACTI que ellos tuvieron en 2015, liderado por Thabo Mbeki en Sudáfrica. ¿Será que podríamos pensar en algo similar para América Latina? ¿A quiénes, qué líderes políticos podríamos comisionar para liderar este tipo de iniciativa? Y podríamos todos agruparnos en torno a esto para también poder fortalecer ese regionalismo y esa cooperación sur-sur. Y estas pues son preguntas para iniciar también esa discusión con el público. Agradezco mucho su paciencia con mi presentación. Voy a dejar ya de compartir. Muchas gracias, Natalia. Qué interesantísima reflexión hiciste y muy honesta, ¿verdad? De cómo hemos aprendido con los africanos en esta unión y disciplina, pero pienso que ellos también podrían aprender con nosotros con el tema de participación social, que pienso que es una gran innovación de la PETELAC, ¿no? Que en África pasa de otra forma, pero no tan institucionalizada como fue en PETELAC, lo que me parece estupendo. Esa experiencia de participación institucionalizada de la PETELAC la tenemos que compartir porque es un logro nuestro en nuestra región. Y en ese sentido paso la palabra para nuestro rector preferido, el César Montaño, que está bien ocupado porque hoy es el cumpleaños de su universidad, entonces le agradecemos su disponibilidad y que venga con una mirada académica sobre todo este proceso de cooperación sur-sur y de mutuos aprendizajes entre los bloques del sur. Gracias, César. Gracias, Natalie. No sé si me escuchan, ¿está correcto? Perfecto. Qué gusto encontrarme con ustedes para compartir con la gente pues temas de absoluta urgencia y que nos deben conectar y hacer trabajar conjuntamente. Gracias a Natalia, a todos ustedes también por estar acá, por la invitación que he recibido. Bueno, da la casualidad que en este caso yo soy el rector de una universidad regional. Es la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, que es la Universidad de la Integración Andina, de la Comunidad Andina. Llevamos ya 32 años que justifican la celebración de estos días y de hoy y mañana en especial, trabajando exclusivamente en el posgrado. Y siempre ha sido una necesidad nuestra el pensar el proyecto integracionista que tenemos pendiente todavía en América Latina y concretamente en la subregión andina. Y siempre ha estado presente también en la oferta académica, en la investigación y en estos proyectos que cada vez más nos vinculan con la sociedad, la idea de trabajar en el ámbito de lo fiscal, de lo tributario, por una disciplina que tome cada vez más en cuenta los derechos de las personas, los derechos humanos, particularmente los derechos de los contribuyentes,
que nos ayude a pensar soluciones que permitan cerrar las brechas de evasión tributaria, que son gravísimas a nivel internacional, y particularmente esto toca también a cada fisco, a cada país con su administración tributaria, porque cada dólar, cada recurso que dejamos de percibir de rentas, de ingresos, de actividades que tienen que tributar como tiene que ser según su capacidad económica, es una afectación, es un dólar menos, un recurso menos, normalmente para la política social. Entonces, una primera idea que planteo acá es que toda esta temática que estamos conversando es absolutamente necesaria y creo que requiere una mirada integral, global, ¿no? Ver el tema ingresos, la política, la regulación, el cobro de los impuestos y el uso de los recursos que genera esa aplicación de un régimen tributario en X o Y país, ¿no es cierto? En cada uno de los países. Primer tema. Un segundo tema que quiero compartir con ustedes. Miren, esta es una tarea que yo felicito y de paso les digo que nos tomen en cuenta como parte de este trabajo que me parece absolutamente necesario para llevarnos a hablar el mismo idioma frente a problemáticas y desafíos comunes. Hoy, más que nunca, amigas y amigos, hay grandes problemas como la migración, como la corrupción, como el cambio climático, todo lo que tiene que ver con la destrucción de la naturaleza, la problemática de los paraísos fiscales, la evasión tributaria internacional, la narcodelincuencia internacional, todos esos problemas ya no son problemas que pueden ser enfrentados por un Estado nacional en particular. Los estados han sido rebasados en su capacidad de respuesta. Nos toca pensar en clave común, en clave internacional para hacer frente a ello. Pero claro, ahí nos encontramos con el gran problema que muchos gobernantes a lo mejor no están en esa línea, varios gobiernos no están necesariamente en esa línea, ya tienen suficientes problemas en sede nacional, lo cual les quita también, digamos, la posibilidad de ser parte de una agenda mucho más amplia que involucre vías de cooperación internacional, porque hay países que ya tienen experiencia y caminos recorridos sobre estos temas tan urgentes. Pero también nos falta ese complemento que se puede activar a través de esta plataforma, buscando el camino que permita ampliarla, como ya planteó Natalia, incluso a Centroamérica. Yo creo que hay que ponerle cabeza a ello. La academia puede colaborar también en ello y nosotros sentimos ese compromiso. Por eso les agradezco también la invitación para participar acá. Tenemos que hacer algún encuentro, ojalá incluso presencial, acá en Quito. Tienen a la orden a la Universidad Andina, que es el Centro Internacional de Posgrado de la Integración Andina, para trabajar y seguir pensando en conjuntos soluciones comunes. En tercer lugar, decirles que en América Latina, lamentablemente, contamos con casi una decena de procesos de integración que marchan simultáneamente, al mismo tiempo, que hace que los países jueguen simultáneamente en diferentes canchas, con diferentes reglas y a veces ni siquiera con objetivos similares, compartidos. ¿Ya? Esto quiere decir que en materia de integración en América Latina tenemos casos que no, digamos, no empatan, no se identifican con temas necesariamente comunes. Las dinámicas, las herramientas, los mecanismos, la institucionalidad, la normativa, no es común, no es la misma. Entonces, como que los servicios exteriores de nuestros países se desgastan tanto jugando en tantos frentes, cuando deberíamos impulsar desde la sociedad civil, las universidades y demás, ese acercamiento necesario. Tenemos tanto en común, tanta problemática que es compartida. Entonces, pensemos las soluciones en conjunto, toda vez que los estados nacionales, como digo, han sido rebasados en su capacidad de respuesta. Yo creo que el fortalecer esta red, esta iniciativa, es algo mandatorio. Eh, Fíjense además lo siguiente. Si uno lee los objetivos de los tratados y convenios de integración de América Latina, cito rápidamente algunos procesos. Mercosur, Comunidad Andina, el caso de UNASUR, la Alternativa Bolivariana para las Américas, el caso de la CELAC, el caso de Prosur, SICA en Centroamérica, CARICOM en Centroamérica. Bueno, nos sobran procesos de integración y no se logra hablar el mismo idioma para construir una Latinoamérica
que profundice en la solución de los problemas que necesita la gente. Hablamos de millones de personas. Solamente en la CAN son 115 millones de ciudadanos de los países miembros de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Imagínense pensar en algo más extendido que sería América Latina en conjunto. Entonces, creo yo que faltan líderes regionales también. Hay que ir trabajando en liderazgo, en pensar en soluciones comunes. Esos objetivos que están en los tratados y convenios de los procesos de integración, fíjense ustedes que coinciden con los grandes objetivos que marcan y definen las constituciones de cada país miembro, de cualquier proceso de integración. Todos los gobiernos, los estados tienen que responder a los ciudadanos, tienen que profundizar la democracia, tienen que trabajar por mayor equidad, por mayor igualdad. Tienen que construir las bases para encaminar a nuestras naciones por el camino del progreso, con equidad social, reconociendo las diversidades, la rica pluralidad de nuestros pueblos, etcétera. Y vemos que esos objetivos coinciden con los objetivos de las constituciones. Entonces, esa parte yo diría ya está. Yo creo que hay que permear ahora mismo los procesos de integración, tratar de llevar esta agenda de iniciativas como la que ahora nos convoca, llevarla a los mecanismos institucionales también de los procesos de integración. Por ejemplo, en la comunidad andina, esto lo sabe muy bien Natalia, sobre todo, me parece, ya hablamos el mismo idioma en algunos temas de política común, con regímenes comunes. Por ejemplo, el régimen común para eliminar doble tributación de la decisión 578. Hemos adoptado varias normas que impulsan la armonización tributaria en materia de IVA y de ICE a nivel andino. Y hablamos prácticamente ya el mismo idioma en materia de regulación de aduanas y comercio exterior en los países miembros. Entonces, como que falta ese complemento. Bueno, hablemos el mismo idioma también en materia de derechos de los ciudadanos, en materia de metas que nos lleven a la justicia fiscal. Creo que podemos proponer en la plataforma, y cuenten con la universidad para ello, en la necesidad de un gran pacto fiscal de América Latina y Centroamérica. Yo creo que es necesario replantear el pacto fiscal al día de hoy, por los problemas que superan a los estados, por la irrupción de las tecnologías que hace que se pierdan bases de contribución muy importantes, que se deslocalicen las rentas, que sea difícil controlar a las grandes riquezas, etcétera, etcétera. De esta manera me parece a mí que trabajando en un nuevo pacto fiscal latinoamericano y centroamericano, podemos incidir mejor con la sociedad civil y claro, la academia tiene que acompañar esas iniciativas más que necesarias al día de hoy. Y bueno, para cerrar, para ser muy respetuoso con el tiempo que se me ha concedido, creo yo que es absolutamente importante y hoy más que nunca hay que reconocerlo, el ver cómo se han adoptado soluciones en otros contextos. Yo creo que hay que mirar más al África, hay que mirar más a las soluciones que pueden encontrarse, por ejemplo, en Europa Occidental y en otros contextos geográficos, porque los países tienen problemas similares. El asunto es que es necesario también mirar a otros para saber de qué manera, a lo mejor en algunos casos, se han aplicado soluciones efectivas o para no volver a cometer errores que a lo mejor se cometieron pensando en soluciones efectivas en otras latitudes. Creo que el ámbito de la cooperación, este intercambio sur-sur académico de opiniones con expertos, con gente que entiende la problemática, es más que necesario. Así que de nuevo, celebro la iniciativa, les agradezco mucho por la invitación y bueno, y quedo a la orden si hubiese algún comentario o pregunta en específico. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Ahí está tu sugerencia excelente. Podríamos pensar en un evento en la universidad, en Quito, juntando a la PTLAC con su gobierno y sus mecanismos de participación social, con Unión Africana y la Global Alliance y Tax Justice Network, e intentar hacer ¿verdad? Un encuentro de qué podemos aprender unos con los otros. Pienso que sería buenísimo. Allá le cargamos a Dereche que encuentre la plata para hacer este evento. El sitio ya lo tenemos, ¿verdad? En Ecuador. Bueno, Exacto. sí, es una manera de Cuenten con ello. contestar. Cuenten con ello. A Ok, Natalia conoce muy bien nuestro proyecto académico. entonces tenemos algunas preguntas, pero una sintetiza bien un poco todas. La voy a hacer
es para todos los panelistas y al mismo tiempo que contesten, les pido ya que digan sus palabritas de cierre porque ya se nos está yendo un poco el tiempo. Solo quería antes de hacer la pregunta reforzar que hicimos un percurso muy interesante en esta hora que estamos juntos, ¿verdad? Primero, Dereje dejó bien claro hubo un cambio en las relaciones de poder, ¿verdad? Todo sobre tributación estaba centrado en la OCDE, con una mirada y unas relaciones de poder en el norte que no entregaron. Eso hizo que el sur, especialmente los africanos, empujaran una agenda y deslocara de OCDE para Naciones Unidas, que es un espacio legítimo, inclusivo, a donde las reglas fiscales tienen que ser discutidas. Chennai complementó esta mirada de hereje diciendo que sienten, ¿no? Con la convención, de la manera como se está dibujando en Naciones Unidas, que estaría empezando un nuevo momento en temas tributarios, en relaciones de poder más equilibradas y más incluyentes. Estamos realmente en un momento clave, ¿no? Para el debate tributario. Natalia nos dice que de cierta manera la región latinoamericana aprendió con la experiencia africana, pero que aún tenemos un caminito para caminar porque necesitamos estar mucho más unidos como región. Desafortunadamente todavía no tenemos esa disciplina, ¿no? Que tienen los africanos a pesar de las enormes diferencias que existen entre los más de 50 países del continente africano. Y César nos trajo un tema súper importante que es para qué queremos reglas fiscales otras, ¿no? Que sean de todos y no solo del norte, porque defendemos la realización progresiva de los derechos humanos. Eso es central para nosotros. Entonces, derechos humanos y cooperación sur-sur son temas fuertísimos que salieron de esta conversación. Y la pregunta justamente que hace María Emilia de CSR y de la iniciativa de políticas fiscales y derechos humanos es que para cada uno de ustedes, ¿cuál sería uno o dos temas para un songbook, dice ella, un songbook común de las regiones en las negociaciones actuales sobre la Convención de la ONU? ¿Cuál sería? Uno o dos temas. Ahí cada uno tiene 2, 3 minutitos para contestar y cerrar. Empezamos en el mismo orden. Dereje, Chennai, Natalia y César. Dereje, please. 2 minutes. Muchas gracias. Vi las diferenciaciones hasta el momento y, y sus posiciones y el alineamiento de fuerzas ha sido muy importante. ¿Qué oímos para mí? ¿Qué oímos más seguido? Lo más importante para mí son dos cosas. Una, contrarrestar el, el argumento de que la ONU no debe ir en contra de la OCDE. No debe duplicar esfuerzos. Y no hay duplicación. Los grupos fiscales internacionales siguen practicando los esfuerzos que han hecho. Las normas generales han sido dominadas por la OCDE y tenemos que cambiar esa mentalidad. Se trata de hacer que las multinacionales paguen los impuestos que les corresponden de acuerdo con sus ganancias. Se trata de mantener los derechos legítimos para que los países del sur puedan fiscalizar las utilidades globales de las multinacionales. Eso no se está tratando actualmente, así que no existe duplicación. Y lo segundo, una de las oportunidades que tuve de hablar es que los pilares uno y 2 de la OCDE son las mejores soluciones. En vez de decirle a los países que tomen lo que le dice la OCDE, dejar que los países hagan sus propuestas para ver cuál es la solución adecuada. El paquete que no sean paquetes que se presentan y se descartan. No se puede forzar a países soberanos
a aceptar un paquete, un paquete en el que no participaron para formular, incluso para el marco inclusivo. Más de la mitad de los países africanos han participado. El punto es, no traten de imponerse a nosotros, no traigan sus paquetes de leyes fiscales e imponerlos, porque muchas de estas leyes no son aceptables para nosotros. Lo que queremos hacer es estudiarlo y separarlo. Estos son, estos son impuestos globales para corporaciones multinacionales. Esto no está dentro del alcance de la ONU. Entonces hay que cubrir otros temas. Incluir temas como, por ejemplo, la creación de capacidades. Quieren, quieren limitar el alcance y esto es algo que tenemos que pelear. Y lo segundo, la, la OCDE es una oligarquía. Y esto es por definición, una oligarquía no puede democratizarse. Los oligarcas tienen miedo de ser iguales. Por eso no quieren que este tema de creación de normas pase hacia la OCDE o salga de la OCDE, porque los países negocian como iguales en tal caso. Así, por lo tanto, lo más importante es defender la integridad del sistema de la ONU, tomarlo como una organización de membresía global que une a los países en igualdad de condiciones, y esto es muy importante. No es suficiente para nosotros determinar qué artículo debería escribirse de una forma distinta. Esto no es lo que nos interesa ahora, sino decir, ver los derechos de los países miembros de la ONU y qué debe considerarse en la convención en pro de los intereses de todos los países, y no de los poderosos. Y para esto no deberían eliminarse ningún temas que puedan pasar a la OCDE, porque no tienen derecho a imponernos lo que les conviene a ellos. Una cooperación internacional debería incluir a todas las partes, en especial en una organización de membresía universal. En mi opinión, no menos importante que el contenido es la defensa del proceso en sí. Darles los derechos de regreso a los países. La OCDE puede defender los intereses de sus miembros, no hay objeción a ese respecto, pero no pueden imponer la solución que trajeron para sus países, o para esos países poderosos a los demás. Esto no es inaceptable. Entonces traigan sus ideas, pero no el paquete, no el paquete. No traten de obligar a los países a estar de acuerdo con algo con lo que no participaron en su negociación. Tenemos que garantizar la integridad de las negociaciones en la creación de estos paquetes para resolver los temas de estos países. Este es el tema principal que todos los países de vías de desarrollo deben trabajar. Muchas gracias, Dereje. Un mensaje claro y fuerte. El espacio legítimo y correcto para discutir reglas fiscales que involucren a todos en pie de igualdad son las Naciones Unidas, ¿verdad? Muy importante este mensaje. Natalia, ahora tú, ¿cuáles serían tus dos temas que uno o dos temas, no necesitan ser dos, que las regiones podrían discutir conjuntamente en la convención? ¿Cuál es tu opinión? Gracias, Natalie. Yo estoy de acuerdo con Dereye que tenemos que ser capaces de sacar adelante una convención que cubra todos los temas presentes y futuros de la tributación internacional, sin ninguna exclusión, sin ningún tipo de carve-out. Como decía Dereye, creo que esto definitivamente tiene que ser el número uno en nuestro songbook
común, en nuestro libreto común. Y ya en lo sustantivo, ya que me das la oportunidad, creo que podemos también avanzar en dos temas que no pueden ni siquiera ser alegados como duplicación por el norte global, que son el tema de los flujos financieros ilícitos y el tema de la tributación de los individuos de altos patrimonios. Realmente ninguno de esos dos temas ha sido discutido nunca por la OCDE y por lo tanto estamos libres de cualquier argumentación de duplicación sobre esos dos. Son temas urgentes, sobre todo el tema de flujos financieros ilícitos es sumamente amplio y nos permite tomar medidas que verdaderamente modernicen estas reglas tributarias que están completamente obsoletas, obligándonos a localizar cosas que cada vez son menos localizables a medida que avanza la tecnología. Entonces, pues sí hay dos cosas sustantivas que yo creo deberíamos proponer desde el sur global y desde Latinoamérica serían esas dos, con la salvedad de respaldar siempre un ámbito absolutamente amplio en la Convención Marco para poder discutir y lidiar con cualquier tema tributario actual o futuro que se presente. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Sí, de verdad, el tema de los flujos ilícitos y de los impuestos a las altas riquezas o a los billonarios como los muy ricos son temas que son centrales para nuestra región, ¿no? De ahí salen los principales, la sangría, ¿verdad? De plata que nuestros presupuestos dejan de recaudar por cuenta de esta evasión e ilusión fiscal. Seguro que son temas bien importantes que iremos a discutir en nuestro evento conjunto, ¿verdad? En la Universidad en Quito, que César irá a presidir y coorganizar con nosotros. Entonces, César, ¿cuál serían, cómo abrirías el evento que vamos a organizar año que viene? Vamos a intentar. ¿Cómo abrirías con los temas centrales, uno o dos temas para las dos regiones? Gracias, Natalie. A ver, creo que ha habido en estas intervenciones grandes coincidencias. Estamos pensando en lo mismo. Si es necesario situar uno, dos, tres temas para una gran agenda de encuentro, yo insistiría en esta idea de pensar en clave común un pacto fiscal internacional. Me parece que al no seguir pensando en esto de los pactos fiscales a nivel nacional, vamos a potenciar con un pacto fiscal internacional el espacio que no hay que concederle, sino que lo tiene por derecho propio la sociedad civil. Cuando hablamos de pacto fiscal, estamos hablando de un encuentro entre los contribuyentes, los ciudadanos en general, la empresa también tiene que estar ahí, los estados, obviamente, para pensar en conjunto una política fiscal y regímenes tributarios que logren lo que nosotros estamos queriendo que logren, que alcancen, ¿no es cierto? Mayor justicia, redistribución, equidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo insistiría en esa idea. Me parece que sería como un buen tema para pensarlo en conjunto. Ya tenemos una matriz inicial que son los pactos nacionales, los pactos fiscales nacionales, que a veces se renuevan a la luz o al calor de los procesos de reformas constitucionales, ¿no es cierto? Yo creo que es hora de pensar en ello. Y esto también porque compartimos tantas necesidades y problemas, y porque un Estado solo no puede hacer mayor cosa. Entonces, ese pacto fiscal internacional creo que podría ser uno de los instrumentos para trabajar. Y el otro tema que tiene que ver con todo esto también y con lo que decía Natalia, para combatir esos flujos financieros ilícitos. Miren, a la final, el trasfondo, lo que está detrás de todo esto, son esas iniciativas, esas acciones, esas estrategias, esas redes de corrupción que privan de recursos a los estados, que no se someten a gravámenes, que privan de recursos a la gente también. Entonces, hablamos de eso. Y esto viene impulsado muy fuertemente, sobre todo por la irrupción de muchísimas nuevas herramientas tecnológicas, entornos, mecanismos tecnológicos y virtuales. Entonces, yo creo que el otro tema necesario tiene que ser el de la reflexión sobre la impostergable, ineludible adaptación
tecnológica que tiene que darse a partir de las administraciones tributarias para que sean más eficientes. Me parece más eficientes en la perspectiva que nos interesa, que cobren como tienen que cobrar a quienes tienen que cobrar. Y que luego, pues, esto también toque de alguna manera al replanteamiento de los ordenamientos jurídicos, porque esto pasa por allí. Toda política fiscal aterriza en el papel, en unas cláusulas, en unas normas, en unas leyes que tienen que ser aplicadas. Entonces, yo creo que no hay que dejar por fuera todos esos elementos que orbitan alrededor de esa gran ilusión que tenemos, que es la de construir una política fiscal y unos regímenes tributarios que sean más justos, que sirvan sobre todo a la gente y que combatan la tremenda y gravísima evasión fiscal internacional. Gracias. Muchas gracias, César. A ver, tal vez estemos en el camino, ¿verdad? De este pacto fiscal. Yo pienso que la Convención de Naciones Unidas ya expresa un poco ese grande pacto fiscal global, que así queremos que sea, ¿no? Que sea en donde los países tengan la voz y la sociedad también pueda participar y acompañar. Y en LAC estamos intentando construir ese pacto con la PTLAC, a ver si la academia nos puede ayudar, ¿verdad? Avanzar, profundizar, ampliar, porque todavía no tenemos todos los países de la región en la plataforma latinoamericana de tributación y queremos más países participando, inspirándonos en la Unión Africana, ¿verdad? Y bueno, con eso terminamos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Si quieren conocer más sobre la iniciativa Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, por favor visiten nuestro sitio. Es muy sencillo localizarlos, derechos y politicafiscal.org. Ahí tiene un montón de informaciones sobre la iniciativa. Y acá terminamos. Más una vez, muchas gracias a Dereye, Natalia y César. Chenay desafortunadamente tuvo que salir porque ella está participando de un evento en Etiopía sobre la financiación al desarrollo y no se podía quedar más. Gracias también a César, que está con muchas actividades por el cumpleaños de la universidad. Gracias a Natalia más una vez, a Dereye, que nos habla desde París. Y sigamos, pues, que la Convención de la ONU sea nuestro nuevo grande pacto fiscal en materias de tributación. Muchas gracias, buenas tardes, Muchas gracias. hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias.